Hola, gente bonita, yo soy Lore del Sistema Longsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Estamos grabando otra vez. Hace poco habíamos hablado sobre el tercer criterio del trastorno de identidad disociativo en el DSM-5, sobre la funcionalidad. Hemos hablado todavía muy poquito sobre el cuarto criterio, que es sobre prácticas culturales. Tenemos acá en este video. Y ahora toca el quinto criterio y del uso de medicación en TID. El quinto criterio de diagnóstico del trastorno de identidad disociativo dice: los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica u otra afección médica, por ejemplo, epilepsia parcial compleja. Es decir, la causa del TID no se atribuye a un fenómeno orgánico. Esto tiene implicaciones en el tratamiento. Hemos hablado ya tratamiento en un video y de terapias en otro video. Y ya por fin nos animamos a hablar más de medicación. Y obviamente tenemos como obligación decir de que esto es como experiencia personal, como estudio personal. No puede ser una experiencia profesional porque no somos médicos, no somos psiquiatras. Y cualquier duda respecto a medicamentos, tratamientos o condiciones orgánicas necesitas revisarlo con un psiquiatra que sepa de esto y que evalúe tu caso con cuidado, y por ningún motivo te automediques, ni mucho menos dejes o modifiques un tratamiento que estés llevando sin avisárselo, sin consultarlo con un médico. Fuera de eso, vamos a poner referencias en la descripción. El punto más importante, además de consulta a tu médico, es que no existe ningún medicamento para tratar el TID. No hay. Y lo van a encontrar en muchos manuales. No hay medicamento para tratar el TID. Cuando se habla de tratamiento del TID se dice principalmente es terapia, y el medicamento se usa para tratar condiciones comórbidas, es decir, otras condiciones que podrían perjudicar la calidad de vida de la persona. Vamos a usar el ejemplo del dentista que hemos usado antes. Imaginemos que el TID es una caries grande o una fractura en un diente y el medicamento es la anestesia. El dentista con su fresita es la terapia. Hay quienes necesitan poca anestesia, hay quienes no necesitan nada de anestesia y hay quienes necesitan, como nosotros, 3 piquetotes. Esto va a depender de muchos factores, es diferente en cada persona, diferente también en cada momento, en cada etapa, pero la anestesia sirve para hacer el procedimiento más soportable. No importa cuánta anestesia le pongas a un dientito, no lo vas a curar. La medicación se puede usar para poder manejar la terapia y no puede sustituir la terapia. Una recapitulación para las personas que no sepan cómo funcionan los medicamentos. Súper básico, todos los medicamentos o casi todos trabajan en la sinapsis. La sinapsis es el espacio de comunicación neuronal. Las neuronas se conectan a través de señales. Me está diciendo mi reloj que es bien tarde. Las neuronas se conectan a través de señales en este mini espacio entre los axones y las dendritas, que básicamente son las patitas. Y para mandarse mensajes entre ellas se produce una reacción química gracias a los neurotransmisores que seguramente ya los han escuchado: norepinefrina, dopamina, endorfina, serotonina, dopamina. Dependiendo de la cantidad de estos transmisores, emite un mini mensaje eléctrico. Influye en cómo se envía y también cómo se recibe. La medicación lo que hace es alterar, bloquear o estimular algún neurotransmisor en particular durante el envío, la entrada o ambos. No nos vamos a detener exactamente cómo trabaja cada uno porque eso también lo tenemos que estudiar nosotros. Hay muchas cosas que se pueden ver implicadas en la disociación, y es que las experiencias disociativas son muy amplias, muy diversas. ¿Qué fallaría en la computadora si tú desconectas un componente? Pues varía. Puede ser que te falle la memoria, puede ser que te falle la tarjeta de video, puede ser que te falle un pedacito, un píxel. Entonces, más o menos así, dependiendo de qué desconectes, es conforme se va a sentir la experiencia. No es nada más mental la disociación, es corporal. Lo que sí se sabe, en un estudio se enlista el rol del glutamato. Por ejemplo, mucha ketamina, que es antagonista receptor del NMDA y agonista a glutamato. Mucha ketamina se ha visto que produce síntomas relacionados con la despersonalización de realización. Además, los efectos tóxicos del exceso de glutamato también podrían explicar, en parte, no todo, en parte, la disminución del hipocampo en personas con TID y trauma complejo. Otro ejemplo también se ve en usos con marihuana, en estudios con marihuana, se ven relacionados los sistemas de la serotonina y noradrenérgicos en síntomas positivos de la disociación. Chequen un short que hemos dicho de qué es esto de los síntomas positivos y negativos de la disociación. ¿Tiene potencial disociativo? Sí. Antes de seguir con esta psicoeducación de los medicamentos, les recuerdo que un criterio forzoso y clave del TID, que es este que dijimos, es que no es causado por sustancias, medicamentos u otra condición neurológica o traumatismos físicos como golpes, lesiones. De hecho, aunque sí se pueden entender experiencias disociativas como la despersonalización de realización e incluso se pueden inducir artificialmente algunos aspectos disociativos temporalmente, no es posible inducir
o simular artificialmente experiencias específicas y claves del TID. Lo repito, no ha sido posible inducir o simular artificialmente experiencias específicas y claves del TID, como el desarrollo de alters, el switching, las amnesias disociativas complejas ni la compartimentalización. Se cree que estas experiencias involucran sistemas múltiples. Así dice el estudio. Esto reafirma que el TID no puede ser causado por sustancias o medicamentos, además de que tampoco se puede encontrar un tratamiento por esta vía. Pero si existe evidencia visible y monitoreable de estas experiencias y que son reales, son tangibles, sí. Que no se puedan inducir es otra cosa. Lo que sí se puede ver, por ejemplo, es que la reacción a sustancias y medicamentos en el grupo de personas con TID es diferente que en el grupo de estrés postraumático complejo y en el grupo de trauma más simple. De hecho, Paul Dell, que es uno de nuestros autores favoritos, propone que la disociación particular del TID es cualitativamente diferente a la disociación en otros trastornos. La disociación en el TID, no podemos decir de que una persona, si tiene mucha despersonalización de realización, eso se convierte en un TID. No, es un tipo más complejo. Preguntamos en la pestaña de comunidad y la pregunta que tuvo más atención fue ¿bajo qué casos son necesarios los medicamentos dentro del TID y otros trastornos disociativos? Estoy hablando un poco rápido, ¿verdad? Es que quiero acabar rápido porque les voy a confesar algo. Me estoy sirviendo aquí agüita mi té porque está muy caliente y ya me lo quiero tomar. Perdónenme. Es que quiero terminar rápido porque aparte de que tenemos tarea, tenemos que entregar cosas, también está muy bueno el Horizon Forbidden West y estoy picadísima y quiero seguir jugando. La verdad me ha ayudado mucho. Me ayuda mucho como que centrarme en un juego y jugar por horas. Ok, ¿bajo qué casos son necesarios los medicamentos? Obviamente no les podemos responder como médicos porque no somos médicos, les vamos a responder de forma personal y un poquito teórica con el modelo de la ventana de tolerancia. ¿Recuerdan nuestro video de trauma complejo? Chequen también, por cierto, el audiolibro que estamos haciendo, poco a poquito, ténganos paciencia. Esto de que la dicotomía del trauma es que la persona salta entre hiperactivación e hipoactivación. Hiperactivación es este estado de alerta, de huida, agobio, ansiedad, pánico, y la hipoactivación es el colapso, el agotamiento, el entumecimiento, desconexión. Creemos que cualquier acción en el tratamiento, terapia, autocuidado, medicación, toda intervención en una persona con TID o con trauma complejo debe llevarte a un balance en donde se pueda funcionar. No se puede funcionar bien si estás hipoactivado o estás hiperactivado. La ventana de tolerancia es este balance. Al principio es muy difícil de encontrar esa ventana de tolerancia, por eso la primera fase es de estabilización. Hay que llegar aquí antes de llegar a procesar trauma, porque si no es nada más como seguirle aventando cosas al cuerpo para que se siga hiperactivando, hipoactivando. Pero ahí viene la pregunta difícil, ¿cómo saber si es necesario el medicamento para lograrlo? Déjenos explicamos unas cosas primero. Vamos a hablar un poquito sobre los medicamentos más comunes sin mencionar algunos específicos, excepto un par. Los antidepresivos se usan para la depresión, algunos cuadros de ansiedad y algunos síntomas de estrés postraumático. No se supera trauma con medicamento, pero algunos síntomas se vuelven más manejables. Son los más usados, de hecho, en personas con trauma complejo y TID. En nuestro caso personal, de nuevo, esto es cada quien. En nuestro caso personal es lo único que tomamos 2 tipos de antidepresivos. Usados juntos nos ayudan a pensar claramente, somos más lúcidos y podemos estar enfocados, podemos concentrarnos. Esto no funciona solito, también necesitamos de herramientas psicológicas que hemos trabajado con los años y con un sistema de apoyo y un lugar no hostil. Nos ayuda mucho para que la disociación, que es como por defecto en una persona con TID, se vuelva menos necesaria. Los ansiolíticos principalmente se usan para periodos cortos de ansiedad. Se sabe que hay que tener cuidado con las benzodiazepinas en personas que disocian porque aunque sí pueden ayudar a disminuir la ansiedad y a mejorar la calidad de sueño a veces, también son conocidos por aumentar la disociación y sobre todo por tener un potencial adictivo. No todos los medicamentos tienen un potencial adictivo, algunos ansiolíticos y las benzos sí. El problema con el potencial adictivo es que las personas que tienen trauma complejo tendemos a caer más en adicciones. Tener mucho cuidado de cómo está manejando la persona, si se está tomando bien el medicamento y que tiene que ser usado como en periodos cortos de preferencia. Los estabilizadores de ánimo frecuentemente son usados para el trastorno bipolar, más que nada para el trastorno bipolar. En una persona con TID se sugiere, de nuevo esto lo estamos sacando de textos, se advierte que hay quienes confunden que se tiene trastorno bipolar, por esto recuerdan lo de la hiperactivación
hipoactivación, que es del trauma, y pensarían que eso es manía y que es depresión del trastorno bipolar, y no es. También se podría pensar que es ciclotímico rápido porque hay alters que están hiperactivados y hay alters que están hipoactivados. En una persona con TID, esto de no regular las emociones tiene más que ver con trauma, síntomas de trauma, intrusiones, es más eficiente la terapia. Pero sí se dice de que hay algunos que pueden funcionar para reducir la agresión, algunos síntomas intrusivos del estrés postraumático. Anticonvulsivos o antiepilépticos. Sorprendentemente no encontramos mucho de su uso general en personas con TID. Lo más que encontramos fue una mención de uno, que es la carbamazepina, que nosotros llegamos a tomar en algún momento. Estoy casi segura de que fue de los primeros que tomamos después de que vieron que en nuestro electroencefalograma teníamos ondas epileptiformes, episodios pseudoconvulsivos, que no es epilepsia. Se ve que hay estudios de que su uso se puede usar para la reducción de episodios violentos en personas con TID. Fuera de eso no hemos visto más. De antipsicóticos y neurolépticos, particularmente los nuevos antipsicóticos atípicos son de los más mencionados, además de los antidepresivos en el tratamiento. Son efectivos en dosis bajas para reducir síntomas intrusivos del trauma, pensamiento desorganizado, hiperactivación e irritabilidad. Pero se debe tener cuidado de no confundir las alucinaciones de un episodio psicótico a las voces disociativas. Nosotros, por ejemplo, sí teníamos episodios psicóticos. No es poco común, pues hay psicosis disociativa y disociación con psicosis. En nosotros, una persona con TID, pueden existir, en periodos de mucho estrés, pueden existir periodos psicóticos. Al mismo tiempo de que en personas con esquizofrenia pueden tener episodios disociativos, por eso luego se confunden muy fácil. El punto de por qué no se deben de confundir es que las alucinaciones psicóticas sí se desvanecen, mientras que las voces disociativas y en general toda alucinosis disociativa multimodal no responde poco o responde raro a estos medicamentos. Además de que se advierte del síndrome metabólico. Algunas personas con TID sí hemos descubierto de que bloquea la comunicación interna. No hace que desaparezcan, es como si hiciera que disociáramos más. Así como existen barreras amnésicas que hace que no te des cuenta de lo que está haciendo tu alter, más o menos eso sentimos que sucede con los antipsicóticos. Puede ser útil usar los neurolépticos en la fase de estabilización, cuando la persona tiene muchas intrusiones, no solo de trauma, sino también muchas intrusiones de alters que todavía le cuesta trabajo aceptar. Tiene que aceptar en algún momento, pero puede ser útil en las primeras fases de estabilización. Y se advierte tener cuidado si además de los neurolépticos la persona toma o le sube dosis del siguiente grupo de medicamentos, que son los antagonistas opioides. Si hay uno que podría tener algún efecto en la disociación, podrían ser los opioides por el sistema opioide, que es prácticamente disociativo. Y autores de un libro, que yo creo que va a ser el libro recomendado de este video, que es Neurobiología y Tratamiento de los Trastornos Disociativos, comentan que los antagonistas de los opioides pueden funcionar para mantener a los pacientes en una ventana de tolerancia, pero que no se deben introducir muy pronto y que aumentan la respuesta de otros medicamentos, especialmente los neurolépticos. Cito, se recomienda extremo cuidado y monitoreo en pacientes con dosis altas de otros medicamentos o medicamentos que dependen de niveles sanguíneos. Esto nos lleva a una parte bien interesante del TID. La disociación y los alters sí alteran el metabolismo y sí pueden reaccionar diferente. Existe y hay evidencia de que diferentes alters pueden tener diferentes reacciones a alimentos, sustancias. Igual, los autores de este libro, que es el libro recomendado, tienen la hipótesis de que la disociación, despersonalización y desrealización reducen la absorción metabólica. Es común en las personas con TID que haya alters más tolerantes que otros respecto a sustancias, y aquí tal vez expliquen por qué hay alters que tienen alergias y otros no, o que haya alters que soporten mejor el alcohol. Eso también está verificado, eso sí existe. En las guías de tratamiento del ISSTD dice, las diferencias fisiológicas entre alters incluyen diferencias en la agudeza visual, respuestas a medicamentos, alergias, niveles de glucosa en plasma en pacientes diabéticos, frecuencia cardíaca, lecturas de presión arterial, respuesta galvánica de la piel, tensión muscular, lateralidad, función inmunológica, electroencefalografía y patrones de potenciales evocados, activación de imágenes de resonancia magnética funcional y activación cerebral y flujo sanguíneo regional usando tomografía computarizada por emisión de fotón único y tomografía por emisión de positrones, entre otros. Y ponen muchos autores. De nuevo la tienen en la descripción. Chequen las descripciones, por favor, ponemos mucha info. Algo más que se dice aparte en las guías del ISSTD es que cualquier medicación es más efectiva si y solo si los síntomas que se pretenden atacar con la medicación se reportan en todo el ser humano.
Por ejemplo, ¿recuerdan esa parte de la película de Fragmentado donde dice de que un alter se inyecta insulina? Justo aquí dijimos de que hay alters que tienen niveles diferentes en glucosa. Esto no es cierto. O sea, sí es cierto de que hay alters que pueden tener diferentes niveles de glucosa, sí. Que se tenga nada más que un alter inyectar insulina, eso no. No se recomienda que se trate el problema de un solo alter. Hay un capítulo, de hecho, que nos recomendaron de Doctor House que tiene un breve caso de TID. Hicimos reacción, pero es demasiado corto para hacerle una reacción. Es el 7º de la 8ª temporada, donde tuvieron de hecho el enfoque correcto. Para identificar el problema médico de la paciente, verificaron síntomas que estuvieran presentes en cada alter y no sea solo nada más un síntoma somático particular de un solo alter. Puede ser una reacción o puede ser un síntoma de estrés postraumático. Sobre efectos adversos del medicamento. A muchas personas se les olvida, pero es bien importante también que la persona sepa que pueden suceder efectos adversos y son parte irremediable de la medicación. Que la persona sepa esto y acepte tomar el medicamento a sabiendas de que también es más prueba y error, porque todavía hacen falta muchos estudios y esto viene en las guías. A este saber se le llama consentimiento informado y es tu derecho de paciente. Así que dependiendo de lo que tú tomes y cómo reaccione tu cuerpo, porque cada cuerpo es diferente y cada caso es distinto, cada alter también es distinto, no tanto, pero sí un poco. Hay algunos efectos que nosotros les recomendamos que ustedes pueden etiquetar de tolerables o intolerables, pero eso a ustedes les toca decidir. Ustedes saben cuándo están o no en la ventana de tolerancia. Si no lo saben, lo van a saber con el tiempo, van a aprender a identificarlo. Y no se trata la medicación, jamás debe tratarse de que termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Así que siéntanse por favor en la libertad de platicarlo con el psiquiatra mientras se ajusta y pues una vez también que está ajustado, porque también aparte de que se tarda un poco en ajustar, el efecto deseado de la medicación puede tardar de 1 a 2 semanas hasta 2 meses, que es algo que luego a muchos psiquiatras se les olvida mencionar, como que se les pasa por alto empatizar que el periodo de ajuste puede ser muy difícil. Con la medicación que estamos tomando ahorita, el periodo de ajuste fue muy difícil, no podíamos funcionar, estábamos todos dormidos. De hecho sí le llamamos al psiquiatra y dijo, por favor aguántate hasta los 2 meses. Afortunadamente no estábamos teniendo examen, todavía estábamos en la universidad, en la otra, en la primera carrera. Definitivamente nos sentimos mejor al segundo mes. Si algún efecto adverso está perjudicando tu propia terapia, tu funcionalidad o en general tu bienestar, díselo al psiquiatra, incluso aunque no haya terminado tu periodo de ajuste y vayan platicando. Les vamos a platicar de lo que nosotros vivimos con los 2 antidepresivos que tomamos, no vamos a decir cuáles. El primero y el que más nos preocupa es que se nos baja todavía más la presión sanguínea. De base ya tenemos una presión arterial baja y con medicamentos se baja un poco más. Antes de tomar medicación ya nos desmayábamos, tendemos a desmayarnos. Sí es importante para nosotros de que en caso de que algo pase y continúa siendo un riesgo, si por ejemplo nos sometemos a una anestesia general, sucede con intervenciones médicas, psicológicas muy intrusivas, cosas que nos hagan que se nos baje la presión, pero es tolerable porque la verdad es que el ejercicio nos ha ayudado a fortalecer el corazón, así que de alguna forma sí ha ayudado a tener una presión sanguínea más estable, el ejercicio. Aumento del apetito o subir de peso, este es de los efectos adversos más comunes. En nosotros, por el momento, es tolerable. Con otros medicamentos no era tan tolerable, pero ahorita lo sentimos tolerable. Tenemos que comer saludable y hacer ejercicio para no subir de peso, porque no nos conviene subir de peso mucho, porque aumenta el dolor de piernas inquietas, también aumenta el dolor de cabeza, pero de alguna forma el hambre contrarresta el TCA de alexia y ahora de nova, entonces es tolerable, pero sí hay que tener más cuidado. Pesadillas de las que es más difícil de despertar. Afortunadamente, con el proceso, conforme vayamos procesando y estamos avanzados pues en nuestro proceso de sanación, tenemos menos pesadillas que antes, entonces es tolerable porque son cada vez menos. Boca seca es una de las razones por las que tomamos agua todo el tiempo tenemos que tener una botella de agua cerca. Es tolerable, excepto cuando no hay agua. Más disociación, mareos y dolor de cabeza si nos saltamos un día. Hay psiquiatras que dicen no deberías sentirlo y el que tomamos en la mañana, si se nos olvida, a partir de las 4 de la tarde ya empezamos a sentir, chin, se me olvidó. No digan que no se puede, sí se siente. De hecho es así como sabemos que se nos pasó porque lo sentimos. Es tolerable. El problema es que son caros los
esos medicamentos, entonces también tenemos que estar comprando antes de que se nos termine para que no suceda eso. Sensación de que falta el aire o de que los pulmones no se llenan. No sucede siempre, no sabemos de qué depende. Generalmente es tolerable, excepto cuando sucede al mismo tiempo que tenemos un video sobre piernas inquietas. Les hemos dicho de que esta sensación de síndrome de piernas inquietas también lo hemos sentido en los brazos y en el abdomen, en el tórax. Si sucede esto de falta de aire junto con la sensación en el tórax, se siente horrible. Solo así se vuelve intolerable y posiblemente en algún momento en los directos nos habrán visto como que de pronto hacer como que llenar nuestros pulmones al máximo. El último es, para mucha gente sería un deal breaker, para nosotros no tanto, pero es menor libido o menor deseo sexual. La mitad del sistema es asexual, entonces no es tanto problema ahí. Es tolerable casi siempre, llega a ser intolerable si alguien del sistema quiere tener un rato divertido y no lo consigue. Pero de todas maneras la estabilidad emocional es prioridad, siempre. Efectos adversos que son intolerables para nosotros, o sea, ya acabamos los que tenemos ahorita, los que son intolerables para nosotros, o sea, nuestros deal breakers que hemos sentido con otros medicamentos, ha sido confusión o pensamiento más lento. No, solo no se siente padre, no. Que empeore el síndrome de piernas inquietas. Por ejemplo, algunos antipsicóticos pueden empeorarlas porque tienen algo que ver con reducir la dopamina y el síndrome de piernas inquietas tiene que ver con dopamina baja. Somnolencia diurna. Sí tenemos somnolencia, pero no es siempre. Se nos va alivianando con el ejercicio, dieta, dormir a nuestras horas y no estar recorriendo el reloj biológico. Antes sí no podíamos funcionar, no teníamos energía para hacer ejercicio, para que se nos quitara eso obviamente, y necesitamos hacer ejercicio para que se nos quite eso, para no subir de peso, para reducir el dolor de piernas inquietas y manejar el enojo de alexia. Entonces cualquier cosa que no nos permita hacer ejercicio es un no. Demasiada analgesia o entumecimiento físico y emocional. Cuando tomábamos un cóctel de pastillas, antes nos mandaban un cóctel, no podíamos sentir muchas cosas, no podíamos ni siquiera reír o no podríamos hacer ejercicio. Más disociación o bloqueo de alters. Y me voy a detener en para explicar más. Varios han preguntado sobre esto. Igual, cuando tomábamos un cóctel de pastillas era muy difícil saber qué era lo que hacía otro alter o qué era lo que estaba pasando adentro. Es más, qué era lo que yo sentía. Aumentaba mucho la alexitimia. En otras palabras, la conciencia era menor. Sé bien que a Antef le costaba estar consciente, le costaba más trabajo comunicarse conmigo. Digo, aparte de la amnesia, nos comunicábamos por escrito durante varios años. La única ventaja de ese bloqueo en ese entonces es que sí reducía la agresión de alexia. Pero la agresión de alexia regresaba inmediatamente de que había un cambio de dosis o si fallábamos unos 2 días, que era muy seguido. Porque amnesia, porque confusión, porque desorganización. Después de dejar esta medicación, tuvimos que encontrar las formas de que alexia pues detuviera sus actitudes agresivas de otras formas. Esas otras formas tienen que ver también con Xalax, tienen que ver con escribir mucho, permitirle a alexia escribir cosas muy agresivas. ¿De alguna forma le ayudaba? Sí. De hecho, esta sensación de pérdida de la influencia pasiva, o al menos es algo que enfrentan muchas personas con TID con los antipsicóticos, cuando se bloquea, no borra a los alters, no puedes borrar a los alters. De nuevo, no hay pastillas que influyan en eso. Lo que pareciera ser, no en todas las personas, en algunas personas no les afecta, en otras sí, pero a los que sí nos afecta, pareciera ser que nos hace disociar más. Por eso hemos dicho de que si se piensa usar la medicación para borrar a los alters, ya empezamos mal, porque eso no es un entendimiento ni del síntoma, ni de lo que está viviendo la persona, ni de cómo puede mejorar. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen las guías, los profesionales con un montón de experiencia y el montón de experiencias de personas con TID. De nuevo, chequen las referencias. Sí puede funcionar como en nosotros para bloquear un alter agresivo, sí puede funcionar. Pero es un costo alto, porque no nada más planeas bloquear un rato a alexia, por ejemplo, también vas a bloquear antes. No puedes bloquear selectivamente alters. Si vas a hacerle más difícil la vida a un alter para que tome el frente, también se lo vas a hacer difícil para todo el sistema. Dificulta a los alters funcionales y dificulta la coordinación. Y es que sí llega a ser muy necesaria la coordinación y comunicación para que ese alter agresivo encuentre otras formas. Digo, si no, ¿cómo? Es como nada más encerrar a una persona sin enseñarle cómo manejar su enojo y que esté ahí para siempre encerrada. Pues se supone que la terapia es para eso. Oye, pues vamos a enseñarte cómo manejar el enojo. Justo hicimos nuestro podcast sobre el enojo por si lo quieren ver. Básicamente con medicamentos lo que queremos decir es que es balancear costo-beneficio. ¿Va a haber costos? Sí, siempre.
Quien les diga que no hay costos y que tienes con esta cosa te vas a curar rápido y sin efectos adversos, te está vendiendo un producto milagro. Pero el costo tiene que ser obviamente menor al beneficio. Lo que nosotros tomamos cuesta muy caro, tiene efectos adversos, pero no funcionaríamos igual. Funcionamos muy bien gracias al medicamento y otras cosas. Y aquí va la segunda cosa más importante, que ya lo hemos dicho, lo dijimos al principio, no existe medicamento para integrar, para entender, superar o sanar un trauma. Porque el trauma no es un desbalance químico, es una herida con significado. Es el cuerpo tratando de entender y de aprender cómo evitar que eso vuelva a pasar y de aprender a vivir con lo que pasó. La medicación sirve para que ese proceso no se vuelva intolerable. Es difícil. Cuando una persona tiene TID, ¿por qué ha sido intolerable? Para mucha gente eso va a ser intolerable durante toda la vida. Puede ser que decidan querer disociar toda la vida o tomar medicamento toda la vida. Va a depender de cada persona y cómo vaya con su proceso. Ahora sí, a la pregunta, ¿cómo saber cuando alguien lo necesita? ¿Cómo saber que tú lo necesitas? Nosotros empezamos a tomar medicamento como a los 11, 12 años. Lo tomamos toda la adolescencia hasta los más o menos 19. Los dejamos a los 19 años por problemas personales porque eran muchos, eran costosos. Y después de ¿cuánto fue? Año y medio, más o menos, decidimos volver a buscar a un psiquiatra para que nos vuelva a decir qué medicamentos tomar. Porque básicamente, al menos de como nosotros lo sentíamos una falta de control, de lucidez, de energía. Teníamos entusiasmo, pero no energía. O teníamos energía, pero no entusiasmo. Éramos de llanto muy fácil, agorafobia muy fuerte que hacía que nos costara trabajo ir a la escuela. Nada de lo que hacíamos, ningún cambio de hábito cambiaba en cómo nos sentíamos. No nos ayudaba a tener un sentido de agencia, de que puedes soportar incluso la tarea más mínima. Todo es como intolerable. Al menos eso es como nosotros sentimos, como sabemos que tal vez necesitamos un cambio de medicamento o un aumento de medicamento. Cuando no tomamos medicamentos, ese fue como el sí, necesito ayuda. Y obviamente cuando estábamos chiquitos, sí, necesitábamos medicamentos, sí. No recordamos mucho de cuando teníamos 11 años, pero sí estábamos mal, sí estábamos muy mal. Teníamos no solo episodios disociativos, sino también episodios psicóticos, necesitamos medicamentos, sí. No tanto como nos mandaron, pero bueno. Aquí estamos. Además, cuidados y consejos si ya tomas medicamento o piensas ya empezar un tratamiento. Si hay que estar ajustando el medicamento, procura que no sea cuando vayas a hacer algo difícil, algo así como un examen. Es decir, que no te vayan a cambiar el medicamento 2 días antes del examen. Primero deja que pase el examen y ya después, si lo puedes hacer en algún periodo vacacional. Yo sé que es horrible porque el periodo vacacional puede ser que te sientas raro y desperdicies las vacaciones, pero bueno, puede ser que te vaya muy bien. Sobre el empleador, los empleadores no tienen que decirle a su empleador que tienen TID o a su escuela, pero nosotros siempre decimos qué medicamentos tomamos. Tomo antidepresivos por depresión y ansiedad. Y digo cuáles, porque en dado caso de un accidente en ese lugar, sí es vital que se sepa qué estás tomando, sobre todo si, por ejemplo, a nosotros se nos baja la presión, es importante que se sepa qué estamos tomando. Tanto por memoria como por reacciones diferentes a medicamento, si pueden manejar switches o si pueden controlar switches o si hay un alter en su sistema que lo pueda controlar, lo ideal es que seas un solo alter el que tome el medicamento diariamente. Así ayuda de que la reacción va a ser siempre la misma inmediatamente después de tomarlo, además de que se va a acordar de que él ya se tomó el medicamento. Nosotros lo que hacemos es, quien sea que se lo tome, básicamente ya somos 5 fronters, decimos en voz baja, me estoy tomando el medicamento, para quienes no estén despiertos, por ejemplo en la mañana, que es cuando más se nos olvida. En la noche no tanto, no se nos olvida en la noche. Cuidado con el alcohol y otras sustancias, no los combines. Nosotros no tomamos alcohol ni nos gusta, solo en bodas o en fiestas muy ocasionales y no tomamos mucho. Ahí lo único que hacemos es saltarnos la noche porque suelen ser en la noche, nos saltamos el medicamento de la noche y lo retomamos. Obviamente sí tiene efectos, nos ponemos a llorar, eso no está padre. También por eso no lo hacemos, no está padre combinar. Si ya llevas un diario, ve anotando cambios que vayas sintiendo, no importa si es mínimo, lo que sea que vayas sintiendo. Anota también qué estás tomando y cuánto es la dosis y cuándo empezaste y todo eso. Es muy útil, nosotros lo hubiéramos hecho, la verdad. No lo hicimos. Muy importante, no subas y bajes dosis como se te antoje, a menos que tu médico, que tu psiquiatra te indique que puedes hacerlo y cómo hacerlo y de cuánto hacerlo. De ser posible, esto es pura experiencia personal, toma la misma marca todo el tiempo.
A nosotros sí nos llegó a afectar andar cambiando entre genéricos y marcas distintas porque es un medicamento caro, entonces y luego no está disponible en esta tienda y luego no tenemos cómo irnos a otra o que lo manden o lo mandan para hasta mañana. Por cierto, si lo estás interrumpiendo mucho o lo estás cambiando mucho de marca o te cuesta pagarlo, sí dile a tu psiquiatra para que vea si te puede cambiar a algo más accesible o te busque otra opción, porque ese es un gran problema. Daña mucho. No digo daña el cerebro, que sepamos que lo que nosotros hemos leído no daña el cerebro tomar medicamentos, no lo daña. Pero emocionalmente en tu funcionalidad sí te daña, en tu vida diaria de lo que puedes hacer y cómo te sientes, sí te sientes mal y eso no está padre. Entonces si lo estás interrumpiendo, verifica por qué está pasando eso. Definitivamente si no te cae bien tu psiquiatra, por favor busca otro, mándalo a volar. Un detalle, si tú quieres dejar el medicamento por cualquier cosa, por ejemplo si te vas a mudar a un país, no lo manejan o estás en una situación económica muy difícil o están embarazados o simplemente no estás contento con tu medicamento, sí le tienes que decir al médico, tienes que decir a tu psiquiatra. Si no te gusta, si no te da confianza ese psiquiatra, por favor busca otro. Hay hospitales en donde las consultas con psiquiatras son baratas, pero no lo dejes de golpe, de verdad. Pueden terminar en el hospital. Siendo completamente transparentes, no es el 100% de las personas que lo dejan de golpe no terminan en el hospital. No, pero sí lo suficientes como para que esto sí sea una advertencia. Es como jugar a la ruleta rusa con una bala. ¿Ubican cuál es la ruleta rusa? Puede ser que no te toque la bala, pero hay una bala ahí, así que mejor no jugarle a la ruleta rusa si hay una bala ahí. Sí, hay una bala ahí, dejar los medicamentos de golpe. Por cierto, hay un video que nos gusta mucho de un psiquiatra del Hospital Ramón de la Fuente de la Ciudad de México. Lo pueden ver si quieren, pero yo creo que nosotros también vamos a ver en un directo porque nos gusta mucho y ahí comentarlo con ustedes porque nos gusta mucho. Y la última cosa importante es que, pues básicamente las sustancias, medicamentos, comida, bebida, todo lo que nosotros podamos administrarle al cuerpo, no es lo único que hace que cambie la química y la estructura cerebral. Por ejemplo, si vives en un ambiente hostil, eso también afecta a tu cuerpo, obviamente a tu cerebro porque es parte de tu cuerpo y obviamente a tu bienestar. Las relaciones también afectan y muchísimo. No por nada la terapia es el tratamiento principal y además lo más importante de la terapia es la relación terapéutica. Eso es lo más importante para sanar y es lo único que ha funcionado en el D&D. Hay personas que no necesitan medicamento, hay personas que sí, hay personas como nosotros que necesitan cada vez menos, o a veces más, o a veces para toda la vida. Puede ser que nosotros lo necesitemos para toda la vida. No nos molestaría si le bajaran al precio. No nos pesa tomar medicamento, nos pesa el billete, si están caras. Nosotros teniendo la misma dosis también hemos tenido crisis feas. Pero esas crisis se resolvieron con terapia, con cambiar el ambiente, mejorar el sistema de apoyo, renunciar a un trabajo, con mucha autocompasión, con trabajar en el sistema. Pues muchísimas gracias a los Patreons, a los miembros del canal, suscriptores de Twitch, todas las personas que nos apoyan económicamente, con darle suscribir. Por cierto, verifiquen si están suscritos porque están como desuscribiendo a varias personas. Dar like o simplemente, ni siquiera compartir, simplemente platicarlo con una persona. Todo eso nos ayuda para darle visibilidad y todo eso nos ayuda también para nosotros pagar nuestro propio tratamiento. Repito, las pastillas no son baratas. Comenten ustedes si actualmente toman medicamento sin decir cuál ni la dosis. Por favor, no digan cuál ni la dosis. Sí nos interesa saber cómo supieron ustedes que sí necesitaban este empujón extra, esta ayudita extra, que aunque sí da mucho miedo. Incluso a nosotros nos da miedo que nos la cambien, que nos modifiquen la dosis. Sí da miedo, pero la verdad puede salvar vidas. Decidir tomar medicamento puede salvar vidas, pero tiene que ser bien informado. Entonces, si ustedes son profesionales, por favor chequen las referencias y los dejo con una cita que dice: el entrenamiento efectivo de habilidades psicoterapéuticas en la regulación afectiva, el grounding, que son los ejercicios de aterrizaje al presente como respiración y mindfulness, y el manejo del estrés postraumático y los síntomas disociativos puede ser más efectivo que la medicación. Y pues, besitos plurales. Y sean bonitos, coman saludable, tomen agüita o tecito. Tecito is good for you. No tomen tanta azúcar, no tomen sustancias psicoactivas. Tal vez después que tengamos más estudiado, veremos qué onda con las sustancias psicoactivas porque pues también nos han preguntado mucho, pero nos falta estudiar también ese lado. Besitos plurales.